Hola, mis queridas amigas y hermanas en Cristo, no saben la alegría que me da nuevamente estar delante de ustedes y este semestre con un nuevo estudio, el cual iniciamos la semana pasada, y es la carta a los Filipenses. Gladys nos hacía una introducción de cómo fue escrita esta carta, por quién fue escrita y nos explicaba los versículos 1 y 2. A mí me correspondió o me corresponde el capítulo 1, versículos 3 al 11, y lo he titulado La oración de Pablo. Hagamos un pequeño recorderis de lo que Gladys nos hablaba. La carta de los Filipenses fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, y esta carta surgió de la hermosa relación que tenía Pablo con la iglesia de Filipos. Acordémonos que Pablo visitó a Filipos durante su segundo viaje misionero en compañía de Silas, y la escribió para expresarles su agradecimiento y cariño por ellos. Estamos estudiando una carta en la que el pensamiento del escritor no está situado en los lugares celestiales, sino aquí en la tierra, donde nos movemos y actuamos, donde enfrentamos todo tipo de situaciones que ponen a prueba nuestra condición de cristianos. El énfasis es eminentemente práctico, el lenguaje es sencillo y directo y llama las cosas por su nombre. Quiero que oremos para empezar, para poner todo en las manos del Señor y que nos esté guiando. Padre, gracias por tu vida en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque soy instrumento en tus manos, Padre. Y quiero que me uses en el día de hoy de la mejor manera, Dios. Y que también estés hablando a cada una de las mujeres que escucha esta charla de acuerdo a lo que cada una necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Vamos a Filipenses capítulo 1 del 3 al 11. Voy a leerlo. Espero que ustedes me acompañen. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque mi Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En todas las cartas de Pablo, menos en Gálatas y Tito, podemos encontrar que después del saludo vienen unas palabras de acción de gracias. Y esta carta, versículos que yo he titulado La oración de Pablo, vemos dos acciones de Pablo en esta oración. Una es de acción de gracias, que va del versículo 3 al 6, y la otra es petición o ruego, y que van del versículo 9 al 11. Vamos a empezar con la primera parte de la oración de Pablo, que es acción de gracias. Leamos nuevamente los versículos del 3 al 6. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué manera tan afectuosa como Pablo comenzó a escribir esta carta, dando gracias a Dios por la relación tan grata que había entre él y los creyentes de Filipos. Esta es la relación que tendría que haber entre los cristianos, especialmente entre los ancianos de la congregación. Una relación afectuosa, donde todos estuviéramos comunicándonos los unos con los otros, sabiendo qué está pasando con nuestros hermanos en Cristo aún en esta situación en la que estamos viviendo.
Si Pablo no hubiera dicho nada más acerca de esta relación con esta iglesia, estas palabras habrían sido suficientes para revelar el profundo carácter de esta relación. Esta acción de orar por ellos era algo que a él le nacía. La llevaba a cabo siempre con regularidad y no algunas veces. En cada una de sus oraciones él recordaba a los creyentes de Filipos. Y yo puedo decirles, mis amadas hermanas, que yo también las recuerdo a ustedes en cada una de mis oraciones, a cada una de ustedes. Y no solo las recuerdo, sino que oro por ustedes, oro por sus hijos, por su familia, por sus temores, por sus pruebas, por sus aflicciones, aún por sus alegrías y por sus triunfos. Las extraño y las recuerdo con mucho cariño, las llevo aquí en mi corazón. Lo que sí me pongo a pensar es, no sé si yo podría decirles esto estando en la condición en la que estaba Pablo, porque acordémonos que Pablo estaba en una prisión, en una cárcel, no como las de ahora. Él estaba en un sitio oscuro, en un sitio frío, en un sitio deprimente. Y yo, mis hermanas, les pregunto a ustedes, ¿hasta qué punto los factores que nos rodean, factores que ni siquiera pueden compararse con los que rodeaban a Pablo, influyen en nuestro ánimo y nos privan de una alegre comunión con Cristo y con nuestros hermanos? Es duro, porque a veces cuando estamos en aflicción, cuando estamos en pruebas, nos centramos solo en nosotros, en nuestro problema. Pobrecita yo soy la víctima. ¿Cómo hago para salir de este problema? ¿Cómo hago para que Dios me saque de este problema? Y lo que menos nos acordamos es de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe. A Pablo no le pasaba eso. Pablo, estando en la condición en que estaba rogando por ellos con gozo. Qué hermoso. No estaba triste ni deprimido, sino por el contrario, gozoso y alegre. Porque lo que trae gozo a la vida del creyente es una relación personal con nuestro Señor Jesús. El gozo no depende de las circunstancias externas, depende de la condición interna del cristiano. Está basada en una actitud apropiada hacia la vida. Si usted está descontento o quejándose acerca de alguna situación o una circunstancia en su vida por la que usted está pasando, con toda seguridad que no está experimentando el gozo verdadero que debe caracterizar la vida del cristiano. Puede que usted participe en actividades sociales, en fiestas, en reuniones e incluso pase por algunos momentos de diversión. En su interior percibirá que todos estos factores exteriores son momentáneos, pasajeros, y que una vez han transcurrido, sentirá que no ha disfrutado del gozo verdadero, ese gozo que nos da Dios, que nos da la comunión con Dios. Ahora, cuando usted y yo nos encontremos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodean, sentiremos lo que es experimentar ese gozo en nuestras vidas, ese gozo auténtico que se refleja en esta carta de Pablo. El tiempo que Pablo dedicaba a la oración a favor de los creyentes de Filipos no era desagradable para él. Él no sentía como una obligación que tenía que cumplir. En realidad era un placer para él el poder orar por ellos. Allí, en aquella oscura y triste prisión, le llenaba de gozo el corazón. La acción de gracias de Pablo está motivada por una característica muy especial de la iglesia de Filipos. Vivían en comunión en el Evangelio, tal como lo dice el versículo 5, y era por lo que por lo que Pablo daba gracias a Dios, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanas, yo les digo, la simple asistencia a un culto no implica necesariamente una experiencia de comunión, ni siquiera el estar participando activamente en un ministerio. No quiere decir que tenga comunión con todas las personas que están allí en el culto. Tampoco el saludarnos o el despedirnos indica que hemos alcanzado un nivel de cercanía e intimidad espiritual que implique comunión. La palabra comunión corresponde a la palabra griega koinonia, cuyo significado indica que los cristianos, nosotros los creyentes, podemos compartir las cosas de Cristo. Este es su significado. Y este significado se expresa por medio de 3 elementos. El primero, comunicación espiritual.
El segundo, cooperación armoniosa y efectiva. Y el tercero, una agradable comunión. Pablo tenía una comunicación especial, una comunicación espiritual con los de Filipos. Él les compartió las cosas de Cristo. La comunicación espiritual es compartir las cosas de Cristo. Esto sería compartir las grandes verdades acerca del Evangelio de Cristo, la salvación, las buenas nuevas. Y Pablo lo hizo con los filipenses. La segunda, la cooperación armoniosa, que significa trabajar juntos para la causa de Cristo. Es por este motivo que cuando Pablo usó la palabra comunión, está refiriéndose a la lectura de la palabra o al estudio de la Biblia, a orar juntos, a la celebración de la Cena del Señor, a recoger la ofrenda de los creyentes. Y Pablo había sentido esa sensación de cooperación armoniosa de los filipenses. Ellos habían compartido con Pablo una armoniosa cooperación. Le habían enviado un donativo y le habían asistido una y otra vez en sus necesidades físicas. Estas dos, la comunicación espiritual y la cooperación armoniosa, dan como resultado una agradable comunión. Pablo pudo disfrutar de una agradable comunión cuando estaba junto con los filipenses. El deseo de Dios es que nosotros también podamos vivir el significado pleno de esa comunión en nuestra relación con el Señor y con nuestros hermanos en la fe. Ahora que todos estamos viviendo nuestras prisiones, nuestro acuartelamiento, podemos expresarnos esa comunión que el Señor quiere, de comunicar el Evangelio, de asistirnos, de colaborarnos, de ayudarnos, estando pendientes los unos de los otros como verdaderos hermanos. La comunión que vivía la iglesia de Filipos era constante desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Pablo había disfrutado el compañerismo y la comunión con ellos desde aquel día en que se había encontrado con Lidia y se acuerdan con aquel grupo de personas que estaban orando junto al río, hasta ese momento en que Pablo estaba encarcelado en Roma. Y a esto Pablo les dice que lo que falta será perfeccionado. El Señor, por medio del Evangelio, inicia una obra en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Y de eso estaba persuadido Pablo, es decir, que él estaba convencido de lo que les estaba expresando. El que comenzó la irá perfeccionando, la llevará a cabo, él consumará, finalizará la obra que ha comenzado en cada creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Ese día será consumado cuando el Señor venga por los suyos, por su iglesia, por aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. La terminará cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en mi lugar, en tu lugar. Y su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para que cada día seamos más semejantes a Cristo. ¿Ha sentido alguna vez usted que está pasando por un desierto? ¿Ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? Cuando Dios inicia un proyecto, Él lo termina. Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Cuando esté desanimado, recuerde que Dios no lo abandonará. Cuando se sienta incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las promesas y provisiones de Dios. No permitirá que su condición actual le robe el gozo. No permita, que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida crecer más cerca de Él. Toda la comunión que la iglesia de Filipos tenía y que se veía reflejada no solo en Pablo, sino con todos sus miembros, despertó en el apóstol un sentimiento profundo y sincero hacia la iglesia. Amaba a esa iglesia.
Aquí termina la primera parte de la acción de gracias de Pablo por la iglesia de Filipos en su oración. Los versículos 7 y 8 pueden tomarse como un paréntesis explicativo del sentimiento de Pablo, que era el resultado de la comunión que vivía. Dice el versículo 7, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios me ha dado, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Realmente no importaba si el apóstol Pablo estaba encadenado, o estaba en una cárcel, o estaba en libertad. Sus amigos en Filipos compartieron con él la obra que Dios estaba llevando a cabo a través de él. Esa obra se refería principalmente a la propagación del Evangelio. Fue gracias a esa relación de compañerismo con que el apóstol había podido proclamar el mensaje de la gracia de Dios. Pablo reconoció aquí y elogió el interés de los filipenses porque esas buenas noticias del Evangelio fueran difundidas. Participante conmigo de la gracia, dice Pablo. Esto quiere decir que ellos estaban envueltos, estaban ligados entre sí, lo que nos lleva a la conclusión de Pablo, que la cooperación armoniosa, además de la comunicación espiritual, siempre produce un dulce compañerismo y comunión. Pablo llegó a poner a Dios como testigo de sus sentimientos hacia los creyentes de Filipos. Pablo era consciente de que ellos no podían saber verdaderamente lo que había en el corazón de él, pero Dios lo sabía perfectamente. Y ese afecto, ese cariño, no era un interés o una atracción humana, no, tenía su origen en el Señor Jesucristo. El amor de Cristo había abrumado a Pablo de tal manera que el amor de Cristo era el propio amor que sentía Pablo. Y esta palabra entrañable es algo que viene muy de dentro de uno, de las entrañas, se refiere a un sentimiento tierno. Es realmente una expresión que comunica un afecto muy profundo. Pablo les echaba de menos y anhelaba estar con ellos debido a los sentimientos que les unían en Jesucristo. Igual que nosotros anhelamos estar juntos, anhelamos volver a abrazarnos, anhelamos volver a compartir una empanada, un tinto, estar en el culto alabando y adorando a nuestro Señor. Y por ello pudo decir Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Siente usted un amor profundo por nosotros los cristianos? ¿O por amigos de la misma manera que Pablo lo sintió? Yo le digo, mi hermana, deje que el amor de Cristo la motive a amar y que se sienta en la libertad para expresar ese amor en acciones hacia los demás creyentes. No se cohíba, llame a una hermana, anímela, mándele una ofrenda, demuestre su amor verdadero hacia los demás. Y empezamos con la segunda acción de la oración de Pablo, que va del versículo 9 al versículo 11, y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo era que el amor de los filipenses por otros creyentes rebosase como cuando una copa está demasiado llena o se desbordase como si fuera un río. Tenemos que amar a todos los creyentes. Hay algunos creyentes que son un poco difíciles de amar, aún algunos amigos, pero el mandato es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo debemos amarlos? Dice el versículo, debemos amarlos con conocimiento y con buen juicio. El conocimiento espiritual genuino de Dios y un discernimiento profundo
nos capacitan a nosotros los cristianos a amar a Dios y a los creyentes y a los no creyentes, a los amigos y a los enemigos como Dios nos ama. El amor de los filipenses, como el de todos los creyentes, debe sobreabundar en ciencia y en todo conocimiento. La sobreabundancia del amor nos permitirá tener la habilidad de discernir lo bueno y lo malo y nos permitirá ser sinceros. ¿Cuánta falta nos hace la sinceridad, la veracidad en los creyentes? Que lo que decimos sea lo que realmente vivimos. Que como nos comportemos en la iglesia sea como nos comportamos en la casa o cuando estamos solos, sin máscaras. Que en la iglesia seamos los mismos como somos fuera de ella. Debemos orar por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana, siendo sinceros, genuinos y verdaderos creyentes. Esa es la oración de Pablo por los filipenses y es el deseo de Dios por nosotros hoy. El ser irreprensibles, es decir, irreprochables, intachables, es no tener causa ni dar motivos para tropezar ni para hacer tropiezo. La palabra proviene del griego aproskopoi, que también aparece en 1 Corintios 10:32, donde el apóstol Pablo pidió a los cristianos de Corinto que no fueran un tropiezo para nadie por causa de una mala conducta. Lamentablemente en nuestros días las personas rechazan el evangelio más por las cerradas prácticas de los creyentes que por el evangelio en sí. Amiga, mi hermana, esto es un consejo mío personal. Si usted es un creyente nuevo en una iglesia, no ponga los ojos en los hombres, ponga los ojos en Dios. Los hombres pecamos, los hombres nos equivocamos, pero esto no debe ser motivo para que usted deje de asistir a una iglesia y mucho menos para rechazar el evangelio. Siempre sus ojos puestos en Dios. Así que el deseo de Pablo debe ser una preocupación para todos los creyentes, en el sentido de vivir una vida moralmente pura que no haga que otras personas tengan una actitud de rechazo al cristianismo y a los cristianos. El versículo 11 inicia con un resumen de todo lo que Pablo ha dicho. La sobreabundancia del amor terminará por generar en los cristianos frutos de justicia, frutos de santidad, evidencias correctas que se conviertan en gloria y alabanza a Dios. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Los frutos de justicia son el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo el fruto en la vida de los creyentes. Gálatas 5, 22, 23 dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Son 9 partes del fruto del Espíritu Santo. Y los cristianos debemos desarrollar estas 9 partes del fruto del Espíritu Santo. No solo el amor y el gozo, no solo el amor y la paz. No, debemos desarrollar todo el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Dios en nuestras vidas. El que los no creyentes puedan ver en nuestra vida ese carácter, ese reflejo divino de la obra de Dios en nosotros, trae con toda seguridad, como lo dice el versículo, gloria y alabanza al nombre de Dios. Es decir, honra a Dios y ensalza el nombre de Cristo. ¿Qué podría dar más alabanza a Dios que nuestros frutos de justicia? Porque es que alabar no es cantar, no es adorar. Nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestro carácter deben alabar a Dios. ¿Lo estamos haciendo? Resumiendo, vimos que la oración de Pablo tiene 2 acciones. Acción de gracias por la constante comunión en el Evangelio. Y 2, petición o ruego del crecimiento del amor en conocimiento
y comprensión. Estas dos acciones dan como resultado alabanza a Dios. Y mi reto, mis queridas hermanas, en esta semana es que vivamos en constante comunión en el Evangelio y que nuestro amor crezca y sobreabunde para los demás. Estas dos características son características de una iglesia sana y madura que vive para la gloria y alabanza a Dios. Aquí termina mi estudio, mis queridas hermanas, y nos vemos la próxima semana y oro por ustedes y que el Señor las bendiga.